Buenas noches, bienvenidos. Hoy es día miércoles a las 8:45. Gustavo Berganza y Juan Luis Ponte estamos listos ya para arrancar con la presentación del primer tema de esta noche. Y hoy vamos a presentarles los primeros resultados de esa medición que el Canal Antigua suele, junto con la revista Contrapoder, suele encargarle a la firma Borge y Asociados para medir la intención de voto en el territorio nacional y, por supuesto, muchos otros asuntos de interés público. Hoy vamos a presentarle los primeros resultados que justamente tienen que ver con esa intención de voto. Y para discutir sobre este tema y ofrecerle esos primeros resultados, le damos la bienvenida a don Víctor Borge, quien es presidente de la firma Borge y Asociados. Es un experto en materia de medición que se ha dedicado durante ¿cuántos años ya, Víctor? ¿Cuántos años de trabajo en toda la región? 30 años. 30 años. ¿Y de esos cuántos en Guatemala haciendo mediciones constantes? Desde el 90. Desde el año 90 prácticamente todas las elecciones, todas las campañas, sí. Todas las campañas cubiertas. Muy bien, vamos a arrancar ofreciéndole a usted la información de la primera medición, la primera pregunta que le entregamos el día de hoy. Mediante boleta simulada, ¿por quién votaría usted para la presidencia de la República? Usando una boleta simulada, el 40.2% de los encuestados dice que votaría por Manuel Valdizón. La encuesta se ha realizado entre el 22 de febrero y el 1 de marzo. Alejandro Sinibaldi obtiene un 18.1% de resultados favorables y Sandra Torres obtiene un 13.1% de resultados a su favor. Mario Estrada está en la cuarta posición con un 3.4% y a partir de ahí los demás aspirantes en realidad se encuentran por debajo del margen de error de la encuesta, por debajo del 2.8%, más o menos 2.8%, que es el margen de error. Vea usted que un 12.8% de los encuestados responde anulando el voto o simplemente no respondiendo, y hay por lo menos un 2.5% de votos o votos simulados en blanco. Volvamos a la gráfica inicial, por favor, a la primera gráfica, la que nos muestra a los aspirantes que van en primer lugar mediante boleta simulada, la gráfica número 1. Y le pido a Víctor que nos hable un poco de este primer resultado. Bueno, es interesante que a lo largo del cuestionario se preguntó la intención de voto de tres maneras diferentes. Primero hay una pregunta abierta. Que vamos a mostrar luego, sí. ¿Por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Y es una pregunta en donde no se da ningún nombre. Después se preguntó de la siguiente lista de candidatos si se le leyeron los nombres para que la gente escogiera. O sea, es como ayudándole, dándole nombres. Y en tercer lugar se preguntó se les dio una papeleta, una copia de papeleta no válida para votar en las elecciones verdaderas, y se les pidió que votaran. Y los tres resultados son prácticamente idénticos. O sea, no hay un voto oculto ni gente que esté pensando en hacer las cosas de diferente manera. Y otra cosa notoria es que desde noviembre para acá no ha pasado casi nada. Los datos son muy similares a los que obtuvimos en la encuesta de noviembre. A pesar de que están en campaña activa todos los candidatos, el asunto casi no se mueve. ¿A qué puede atribuirse esto, Víctor? Yo digo que todos los candidatos están teniendo igual éxito en su trabajo, igual fiasco. Falta de éxito en su trabajo. Porque no hay más gente convenciéndose de votar de una manera o de otra. Tal vez la llegada de Alfonso Portillo, que extrañamente tiene una opinión positiva relativamente alta, pudiera alterar un poco el asunto. Ahora, ¿podría ser esto una especie como de fatiga por lo larga que ha sido esta campaña? Posiblemente, a pesar de todos los intentos del Tribunal Electoral por evitar la campaña anticipada, la verdad es que la campaña ha sido anticipadísima. A partir del 14 de enero del... A ver, Víctor, entonces un primer elemento tiene que ver con que la medición anterior que se realizó en el mes de noviembre arroja resultados prácticamente semejantes a los de la medición de febrero-marzo. Correcto. Eso es muy parecido. Y luego, los votantes o los encuestados responden de la misma manera cuando se les plantea la pregunta abierta, ¿por quién votaría usted hoy? Sin decirle ningún nombre de aspirante, que cuando se les presenta una boleta. Sí, hay situaciones en diferentes países en donde por miedo la gente con boleta secreta contesta más sinceramente y los datos son notoriamente diferentes entre la boleta y la pregunta abierta. Hay también situaciones en donde a la gente le da pena votar por alguien que ha sido acusado de corrupción o cosas por el estilo y le da pena entonces decirlo, pero en boleta sí lo hace, aquí no pasa nada. Pero lo interesante, Víctor, es que en el caso de la medición de febrero del 2015 en papeleta,
decir, prácticamente los resultados bajan. Es decir, vemos, por ejemplo, que en la pregunta cerrada de noviembre teníamos 43.6% de Manuel Valdizón. Sí. Y en abierta bajó a 38.4. En el caso de noviembre del 2014 en papeleta se mantuvo prácticamente igual, idéntica. 40.0 y ahora 40.2. O sea, no pasó nada. No pasó nada, se quedó estancado el señor. Sí. Y es más notorio, bueno, no, todos andan parecidos. Todos andan parecidos, sí. 19, 18, Sandra sí, 10, 13, pero está dentro del margen de error. O sea, vamos a colocar en este diferencias. momento la imagen de la segunda gráfica que le presentamos en esta noche a nuestros televidentes. Se refiere al resultado de la pregunta ¿por quién votaría usted para presidente? De manera abierta, sin decirle ningún nombre y sin presentarle ninguna papeleta. Usted puede ver que las cifras son muy semejantes, eso ya lo explicaba Víctor Borge, a cuando se les pregunta mediante una boleta simulada. El 41% aprobaría a Manuel Valdizón, el 17.2% aprobaría a Alejandro Sinibaldi, a Sandra Torres un 12.2% y aquí ya baja ligeramente Mario Estrada hacia un 2.9%. Le digo, a partir de Mario Estrada, prácticamente todos los aspirantes a la presidencia se encuentran por debajo del margen de error. Vamos a mantener esta gráfica en la pantalla mientras le preguntamos a Víctor, ¿qué significa el hecho de que no haya una diferencia cuando se le da papeleta simulada a cuando se le pregunta abiertamente a la persona? Dos cosas, que no hay miedo de decir que uno va a votar por alguien, que se da a veces en situaciones de elecciones en medio de un conflicto violento, de guerra o de violencia política. Aquí, por lo menos a nivel electoral, no hay ese miedo. Y por otro lado, tampoco hay la vergüenza de decir yo voto por determinado candidato. O sea, incluso lo vemos de otra manera en el apoyo fuerte que hay hacia Alfonso Portillo. Hay una muestra de que la gente está diciendo eso a pesar de las acusaciones de corrupción, ¿verdad? O sea, que no hay un voto oculto por pena. Sí, y prácticamente las variaciones, es idéntico realmente la valoración. Sí. Pero digamos, lo que es interesante es la baja de Mario Estrada, que está por encima del margen de error. Sí, es relativamente bajo. Ahora, la segunda vuelta parece en este momento o a lo largo del periodo siempre ha sido más o menos entre Valdizón. Si hay segunda vuelta, sería entre Valdizón y Sinibaldi, por lo menos si fueran hoy las elecciones, ¿verdad? No sabemos si Sandra va a lograr superar esa diferencia, pero la diferencia se ha mantenido en todas las mediciones, cierta diferencia a favor de Sinibaldi. Y en todas las mediciones la diferencia es pues bastante grande a favor de Valdizón. La diferencia a favor de Valdizón es bastante fuerte. Incluso está cerca del 50% si le quitamos el no sabe, no responde y el nulo. Víctor, o sea, ese 40 está cerca del 50% de la votación. Ahora, ¿ese es un techo o es un piso? Yo sentiría que es un techo, porque no ha logrado, a pesar de estar tan arriba, no ha logrado moverse de ahí. Ajá. Yo pensaría que los ataques a lo largo de los próximos meses lo van a hacer bajar un poquito. Esa es otra pregunta. Es que en Guatemala todavía no se ha abierto de manera oficial la campaña electoral. Y lo que estamos viendo en este momento es una posición antes de que se abra esa campaña. ¿Puede variar sensiblemente o esta es una situación que muy probablemente va a mantenerse hasta el final de la campaña? Yo pienso que puede variar. Primer asunto, en Guatemala no hay lealtad partidaria. La gente está votando simplemente por personas, ¿verdad? Los partidos prácticamente no existen. Son solo un vehículo que se pone a caminar en el periodo electoral unos meses antes de las elecciones, pero no hay una vida partidaria plena, digamos, en el periodo entre elecciones. Entonces la dureza del voto es mínima, el voto es sumamente frágil y pequeñas cosas lo pueden hacer oscilar o acusaciones durante la campaña. Ahora, por ejemplo, en el caso de la UNE dice que mucho del voto de ellos se fue, es decir, del voto de Valdizón es en realidad voto de ellos y que debería crecer más adelante. Bueno, pero se pelean de alguna manera el mismo mercado. Notoriamente el Partido Patriota y Sinibaldi tienen un muy fuerte apoyo en la región central y el apoyo baja en el interior del país y baja en lo rural. El voto de Valdizón es muy alto, como era de esperar, en el norte del país, pero también en general es alto en lo rural y también el de Sandra. Recordemos que Álvaro Colón ganó, fundamentalmente ganando en el interior. Ganó las elecciones ganando las mesas del interior del país.
Sandra, en una proporción mucho más baja que Valdizón y también mucho más baja de la que tuvo su exmarido, tiene mucho más apoyo rural que apoyo urbano. Ahora, entonces, si Sandra crece más en contra de Valdizón, en contra de Valdizón. De Valdizón. Pero respecto a Sandra Torres, ella es la aspirante y ahora les vamos a mostrar la gráfica en este momento, la gráfica número 3 que vamos a presentar en esta noche. Habla de por cuál candidato nunca votaría, lo que en términos técnicos se dice el antivoto. Cuando se le pregunta a las personas por cuál candidato nunca votaría, quien aparece en primer lugar, la persona que tiene más antivoto es Sandra Torres con un 20.3. En segundo lugar, se encontrarían prácticamente empatados con un 11.9 Alejandro Sinibaldi y Manuel Valdizón. Le pregunto a Víctor, ¿es significativo ese porcentaje de antivoto? No, 20% es poco. Dicho de otra manera, hay un 80% que o podría votar por ella o no sabe, ¿verdad? Pero 20 es relativamente bajo. Es peligroso cuando es 40, 50%, cuando los que no votarían son sumamente grandes, la mitad de la gente. Hay políticos que polarizan mucho, ¿verdad? En Guatemala el más notorio fue Ríos Montt, que llegó a los niveles más altos. Hubo otros candidatos a lo largo de los años con antivoto muy fuerte, pero un 20 no es preocupante. Ahora, Víctor, ¿y este antivoto, es decir, puede medirse la intensidad? Sí, no lo hicimos, pero se puede medir que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa para impedir que el candidato tal ganara. Ajá. Ese tipo de preguntas se han hecho en algunos países, ¿verdad? Se puede ver la fortaleza del rechazo, pero si es en esas cantidades, no. Ninguno Víctor, tiene problemas, digamos. Los porcentajes de voto nulo y voto en blanco que aparecen, por ejemplo, en el ejercicio de mediante boleta simulada, ¿indicarían que hay apatía, desencanto o desinterés en la elección o qué rechazo dicen en realidad? No, lo primero que uno dice es que no es cierto. Hay gente aquí que me está diciendo que va a votar y no va a votar. O sea, si vemos el abstencionismo histórico y de las últimas elecciones en Guatemala, es mucho más que lo que aquí nos está diciendo que no va a votar o que ninguno, que etcétera. Es una respuesta de prestigio. Además, si para votar te dan una papeleta en la puerta de tu casa, que no tienes que moverte ni ponerte... Es más probable que uno vote. Es más probable que vote. Y es que nosotros vamos a tocar la puerta de la casa del entrevistado y le damos una papeleta y le decimos, vuélvase, vote en secreto, tome un lapicero, marque, deposite aquí, y todo está facilísimo. El día de las elecciones es posible que le dé pereza salir y vestirse y caminar y hacer fila y etcétera. Esa es una pregunta importante de hacer. Muchísima gente más no vota. ¿Cómo diseña Borges y Asociados la muestra que busca representar al universo de potenciales votantes guatemaltecos para que sea fiel? Bueno, lo que tenemos es la lista de centros de votación con la ubicación de los centros de votación en todo el país. Esa lista el Tribunal de Elecciones la produce y la pone al día periódicamente. Entonces se selecciona una muestra al azar tomando en cuenta el tamaño, o sea, la cantidad de electores inscritos en cada centro de votación. Y así se escogen las localidades a las que vamos en esa proporción. Normalmente son mitad hombres, mitad mujeres, y las edades a veces se controlan en cuotas de edad, pero aún sin controlarlas, las edades suelen parecerse en general a las edades de la población votante. Otra cosa notoria aquí en este momento que produce alguna dificultad en el análisis es que hay mucha gente que no está empadronada, ¿verdad? Mucha gente que deja para última hora el empadronamiento, que tiene dificultades, y es una proporción bastante alta la de la gente que no está empadronada. ¿Y el encuestador se asegura de que quien responde a la encuesta esté empadronado o eso no puede ser? Se lo pregunta si ya está empadronado, y la proporción de los que no están empadronados es bastante alta todavía. Pero como todavía hay tiempo, entonces no podemos eliminarlo. Hicimos el ejercicio de calcular la intención de voto sin los que no están empadronados, y da igual también, o sea, no está sesgado a favor de nadie. Lo único notorio es que son más jóvenes que viejos, o sea que si hablamos de los fatiga, 19 a los 32. Sí, incluso más fuerte de 19 a 24, a 25 no cumplidos. Si hay cansancio por el sistema político, parece que está más en los jóvenes que en los mayores. Porque interesante. Es mucho menor el empadronamiento. Ahora, me llama mucho la atención también en los datos el número de gente que dice que tiene el documento de identificación personal. Es decir, cuando digamos los datos del RENAP realmente dan un porcentaje más alto. ¿Está mintiendo la gente ahí? Yo no sé, no estoy seguro que estará pasando, ¿verdad? En ese caso sí, a nosotros nos sorprendió un poco, pero no tengo una explicación clara.
¿hay una garantía real de que esa muestra refleja los diferentes segmentos demográficos del país? Es decir, que las mujeres están debidamente representadas. Sí, sí. Y que no hay un sesgo urbano, porque digamos, Exactamente, esa es una de las cuestiones que siempre alega la UNE. No hay un sesgo urbano, está la zona rural bien cubierta. Sin embargo, hay cosas tan sencillas como se puede ponderar los resultados aplicando diferentes proporciones, porque la definición de rural o urbano es un poco confusa. ¿Qué significa rural y qué significa urbano? Y hemos jugado con proporciones diferentes, con ponderaciones, y tampoco hay un efecto importante como para que Sandra gane si definimos como ¿qué es urbano? ¿Que tiene calle pavimentada o que tiene luz eléctrica o que tiene escuela y un centrito? ¿Qué quiere decir urbano? Hay una definición censal del 2000. Sí. Del correcto. 2000 resto, ¿verdad? Pero que no coincide con la que se usa en México o en los otros países centroamericanos. Es una definición de urbano rural chapina, ¿verdad? Y que a lo largo de los años, desde el último censo, ha cambiado fuertemente. Pero puedo jugar con diferentes definiciones y aún así no se altera mucho el resultado. Ahora, digamos, en Guatemala hace 12 años que no se hace un censo. Ajá. Es decir, ¿esto afecta también la construcción de la muestra? No, porque la muestra, precisamente por esa dificultad, se está construyendo sobre el registro electoral. Ajá. Y no sobre la población adulta del censo del 2000. Ok. Porque Víctor, tenés muchos años de experiencia, nos has dicho ya 30 años, has visto muchas elecciones a lo largo de esos 30 años en América Central. ¿Qué te dice el hecho de que en este momento, hacia el mes de marzo, el candidato que marcha de puntero, el señor Valdizón, tenga aproximadamente entre 21 y 22 puntos de ventaja por encima de quien marcha en el segundo lugar? ¿Qué significa eso? ¿Es una distancia grande, insalvable? ¿O has visto variar eso? Es una distancia muy grande, sin embargo sigue sin llegar al 50%, ¿verdad? Y a mí me parece difícil que siga subiendo. Más bien yo pensaría que con los fuegos de la campaña debe bajar un poquito. Entonces hay segunda vuelta. Como tendencia a lo que vemos hoy es la posibilidad de que se mantenga siempre la dinámica de la segunda vuelta. Y aquí los candidatos pequeños o todos los candidatos que no están en primer lugar, tradicionalmente están siempre apostándole a la segunda vuelta, a las alianzas y coaliciones en la segunda vuelta. Pero tiende a ser que hacia la segunda vuelta el contendiente o el que desafía a quien quedó en primer lugar tiene muy pocas posibilidades de vencerlo, excepto con la condición que se dio entre Jorge Serrano Elías y Jorge Carpio en aquel ya lejano 1991. Sí, como tendencia gana en Guatemala, ha sido más fácil ganar para el que está en primer lugar en la primera vuelta. Sin embargo, en diferentes países se ha dado el caso de que gane el que estaba en segundo. Ahora, también en el 91 se dio el caso de que el propio Serrano en junio era un candidato sumamente pequeño y de repente llegó a la segunda vuelta. Sí. Hay avalanchas. En los procesos electorales hay avalanchas y esos son casi imposibles de medir y de predecir, ¿verdad? Pero pasan cosas. O sea, pero el señor Solís en Costa Rica se convirtió en una avalancha. También. Sí, fue una avalancha, sí. Todavía las elecciones fueron el primer domingo de febrero y todavía el primer domingo de enero era un candidato de los enanitos, de los De hecho, el señor Valdizón hace 4 años era a estas alturas un candidato en el cual nadie reparaba. Muy pequeño. Y logró subir enormemente hacia la primera vuelta. Sí. Hay corrimientos fuertes. O sea, digamos, con el margen de indecisos y de gente que no dice por quién va a votar ni si va a votar, existiría la posibilidad de que hubiera algún corrimiento de esos. Sí, sobre todo por el fenómeno que llamamos los encuestadores de voto útil. Hay situaciones en donde la gente prefiere votar por el segundo candidato de su interés pensando que el primero no va a ganar. O sea, yo quisiera votar, por ejemplo, por Mario Estrada, pero si siento que Mario Estrada no va a ganar, digo, bueno, para mí el mejor es Estrada, pero voy a votar por Sandra, que sí puede ganar, o por Canela, que sí puede ganar, etcétera. Víctor, ¿existe alguna posibilidad? Lo mencionaste hace un momento, no le hemos presentado todavía esa información a nuestros televidentes. Vamos a ofrecérsela mañana por completo en el noticiero estelar de a las 7 p.m. Pero hay preguntas en esta encuesta que se refieren a Alfonso Portillo. ¿Puede realmente Alfonso Portillo, por lo que has percibido en la medición, suponer una diferencia determinante en las elecciones o su papel pareciera destinado a ser más bien discreto?
Es difícil de prever. Lo primero sorprendente es que tenga tantísima opinión favorable, ¿verdad? Alguien que viene saliendo de la cárcel y que él aceptó haber cometido un hecho ilegal, ¿verdad? Entonces es muy extraño que a pesar de eso mantenga esta diferencia tan alta respecto a opinión favorable versus desfavorable. Me parece que los candidatos grandes, los que tienen más posibilidades, van a cuidarse de no tener el apoyo abierto de Portillo. Y entonces son los pequeños, o algunos de los pequeños, el que lo va a adoptar. Y muy tarde, a estas alturas, como para que eso influya dramáticamente. Yo diría que puede dar un empujón para diputados. O sea, ¿sí? en las campañas de diputados pudiera darle impulso a algunos candidatos. Pero vamos a ver, en las anteriores elecciones teníamos también el caso del alcalde Arzú, que era sumamente popular. Y sin embargo, a la hora de hacer campaña junto con su esposa, no logró... Nunca logró que el candidato presidencial del Partido Unionista tuviera algún significado. Exacto. Y sacaba algunos diputados, ¿no? Ajá. Ha sacado algunos diputados. Es lo mismo que podía conseguir Portillo, pienso. Tal vez sacar algunos diputados ayudándole a un partido pequeñito que de otra manera tendría ninguno o poquísimos. Pero no una fuerza determinante, así que ocasiona una avalancha. Como para provocar, como para ser un factor importante en las alianzas en el Congreso, no. Ok. Víctor, gracias por acompañarnos hoy a las 8:45. Dos cosas debemos decirle a nuestros televidentes, que esta encuesta completa la puede usted encontrar en la edición de esta semana de la revista Contrapoder, que estará a la venta mañana por la tarde, y también que una gran cantidad de información va a recibirla usted respecto de esta encuesta en una nota integral que le ofreceremos mañana en nuestro noticiero estelar a las 7 p.m. Víctor, tenemos una serie de encuestas previstas a lo largo de todo el año electoral encargadas por Canal Antigua y Contrapoder a la firma Borja y Asociados. Te espera mucho trabajo en Guatemala este año. Gracias. Bueno, gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval, que nos dice cómo han reaccionado las redes sociales frente a esta primera información que ofrecemos de la encuesta Canal Antigua Contrapoder. Gracias, Juan Luis. Por supuesto, vamos a estar revisando qué es lo que se dice en las redes. Lucía nos dice, gracias al cielo, que nadie votará por Sandra Torres. Es lo que plantea Lucía. Eric nos dice... Yo votaría nulo, lastimosamente estamos apáticos, decepcionados. Fernando nos dice lo que inspira el resultado de esta encuesta es terror y desesperanza. Definitivamente las elecciones están entre Valdizón y Sinibaldi, es lo que plantea Arturo. Y Juan José nos dice que reflejen el estado de la población, ninguno está bueno, es lo que se plantea en Twitter. En Facebook también tenemos otra serie de mensajes al respecto de la encuesta realizada por Borja y Asociados a pedido de revista Contrapoder y Canal Antigua, que será también nuestro tema de discusión esta noche a las 10 p.m. Estaremos utilizando desde ya el hashtag EncuestaCA para que usted comience a expresar su opinión. Es lo que se viene mostrando en las redes. El segundo de los temas, hablamos con el representante de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas respecto a la muerte de dos compañeros ayer en Mazatenango, Suchitepeques. Quédese con nosotros.